ajá, de elementos y de prácticamente de todos los alimentos que tenemos. Entonces vean todo lo que produce, ¿no? Desde maíz, fresas, chile, algodón, alfalfa, sorgo, trigo, plátano, pero esta es la parte muy importante, ¿no? O sea, tiene una gran producción de ganado, va para los cortes, para las carnes, avícola, o sea, bovinos, o sea, vacas, caballos, borregos, gallinas, en fin, todo eso que usualmente se comen. Sobre todo, ustedes van a Guadalajara y, pues, por ejemplo, a Jalisco y tienen la birria, ¿no? Y es su producto principal. Eso les habla un poco de que por dónde va. Entonces, ahí deben de ubicarlo por eso. Luego, decíamos la zona sur, es decir, la zona más pobre, la zona más pobre, que es lo que tiene, básicamente tiene muchísimos bosques, ¿no? Pero son bosques de coníferas, o sea, son bosques en este caso que no dan madera, ¿no? Para hacer muebles o todo ese asunto. Entonces, tiene una gran producción de eso, pero no sirven para esto, sirven para hacer papel u otra cosa. Entonces ahí se produce mucho, por ejemplo, café, ustedes, café de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? Mucho chocolate, ¿no? Tabaco, caña de azúcar y maíz. Y también tiene una producción de ganado, pero este es casi local. Es decir, tienen mucha tierra, pero no tienen la capacidad como los otros estados, de producir a un nivel macro, es decir, de poder transportar o llevar en este caso. También tiene la pesca, pues el Guerrero, ¿no? Ustedes van a Acapulco, por ejemplo, al Golfo de Tehuantepec, ¿no? Y ahí están pescadores. Sí tiene unas reservas de gas y petróleo, pero son mínimas, es decir, no. Entonces, ¿cuál es su producción? Es prácticamente esto, por eso lo debemos de conocer, porque ajá, tiene una producción básicamente de café, cacao, tabaco y caña de azúcar. Y bueno, ponemos maíz, pero son estos elementos que no son elementos que comamos todos los días, pero que sí surten a una gran industria, por ejemplo, la industria del el café, ¿no? La industria del chocolate, los cigarros, ¿no? Y el azúcar, o sea, sacan de ahí. Pero si se fijan, su producción es muy pobre, ¿no? Luego tenemos la zona centro, que es donde nosotros estamos, donde vivimos, y aquí tenemos básicamente es una zona que tiene una economía muy diversificada, como lo dice aquí, porque tenemos mucho comercio, ¿no? Tenemos comercio, mucho comercio, digamos que aquí se hacen los grandes negocios, ¿no? Obviamente sí es pobre en producción agrícola, ganadera y minera, aunque aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay unos pueblos como el Milpa Alta o Magdalena Contreras, donde hay alguna producción, pero es mínima. O sea, cuando ustedes van a la Cusco, todo, ven ahí algunas tierras cultivables, pero no se comparan con las zonas, por ejemplo, de Jalisco, Michoacán, ¿no? En este caso. Entonces, ahí lo que nosotros Eh, podemos conocer, dime, Fer. Creo que en Hidalgo hay ¿cómo se llama? Ah, se me acaba de olvidar. Creo que hay, ya, en Mm. minería. Ah, minería, sí, de Creo hecho que en sí. Hidalgo, Sí. De hecho, eso vamos. Porque obviamente una de las grandes zonas mineras, sí, son acá, pero sobre todo, o sea, hay en Hidalgo, en Minas, ahí en Real del Monte, por ejemplo, ustedes llegan a Real del Monte y ahí vivieron muchos mineros ingleses. Y de hecho de ahí vienen los pastes, ¿no? Esta comida que viene de Inglaterra que trajeron aquí y se quedó como una forma como es como una especie de empanada, ¿no? Los pastes creo que le puedo de las decir, minas. Dime, Fer. es que el fin de semana o sea, fuimos a Hidalgo y también, no me acuerdo qué parte de Hidalgo fuimos, Ujú. pero creí mucho en los duendes y sí venden pastes Ah, sí. o paste, creo que se llama. Pastes se llaman así. Y queríamos ir a la zona minera, queríamos ir al Museo de los Duendes.
y nos trajimos pastes y son muy buenas. Son buenísimos, son riquísimos. Ahí, sí, ahí llegaron los ingleses, ahí a Hidalgo, ¿no? Y de hecho ahí hay, ya hay mucha riqueza por lo mismo de que se dejó, ¿no? Muchos negocios llegaron sí, y se quedaron, ¿no? Tlaxcala y Morelos se han vuelto como una extensión de la ciudad donde la mayoría de la gente de la ciudad va y vacaciona, por ejemplo, a Cuernavaca, ¿no? Querétaro, pues ni se diga. Pero la gran zona minera está acá, ¿no? Donde hay muchas minas, es aquí, sobre todo en esta zona, en estas dos zonas, en Zacatecas y San Luis Potosí. Aquí está la minería. Ujú. Entonces ahí hay muchas minas. Si ustedes van a Zacatecas, incluso pueden bajar, hay un paseo donde bajan en un carrito, unos trenecitos, bajan hasta el fondo de la mina y pueden andar abajo de la mina viendo cómo eran las condiciones increíblemente rudas, ¿no? En la que tenían que trabajar los mineros. Y en San Luis Potosí están las mineras canadienses, que tienen ahorita mucho problema, ¿no? Con México, que se les critica mucho por, bueno, pues porque se llevan todo, ¿no? Sobre todo la plata y ahorita hay hay un material, en este caso, que el litio, que es el que se utiliza para hacer las pilas de los celulares y todo esto. Entonces también hay mucho de ¿no? Ahí. Entonces también se lo quieren llevar los canadienses. Muy bien. Entonces seguimos. Luego nos dices dónde queda bien el Museo de los Duendes. Estaría bien. Yo tengo un primo que escribe libros sobre fantasmas y ovnis y todo ese asunto. Entonces seguramente habrá ido ahí, entonces me gustaría conocer ese lugar, ha de estar padre. Muy bien, entonces, y seguimos acá con la zona oriente, que es Veracruz y Tabasco. Entonces, ojo, a Veracruz y Tabasco sí tienen agricultura y pesca, porque bueno, es una zona, lo vimos, es una zona muy verde, es una zona de agricultura y hay todo, o sea, es una zona que tiene evidentemente pesca, son costas, ¿no? Y tiene esta producción de estos alimentos que veíamos también de los otros estados que son costeros, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, tienen la misma producción, café, cacao, maíz, vainilla, caña de azúcar, en fin, pero por lo cual es conocida esta zona, ojo, la pregunta del examen es por esto, por el petróleo, ¿no? Entonces tiene la cuestión de tener ahí cantidad de pozos petroleros, de tener plataformas petroleras donde la gente va, ¿no? Se extrae el petróleo y bueno, ahí está, incluso la nueva refinería esta de Dos Bocas que está construyendo, pues va a quedar ahí, ¿no? Ahí va a estar puesta en Veracruz. Ah, no, en Tabasco, perdón. Muy bien. Y la última zona es la zona de Yucatán, que decíamos que es una zona que se basa mucho en la cuestión de, una de las principales entradas es el turismo, es la entrada de sectores turísticos. Entonces, sí tiene yacimientos de petróleo, sobre todo Campeche, ¿no? Que es la parte que está de la costa, ¿no? Y tiene una agricultura muy básica, ¿no? De cítricos, maíz y sobre todo enequé, ¿no? Pero no es relevante, o sea, no surte al sector, no surte a la nación. Obviamente también tiene pesca, pues son estados que están en el mar y tiene muchos, en este caso, muchas cabras, ¿no? Y vacas y todos estos eh, el elemento, ganado bovino, ¿no? Pero básicamente, ojo, en su examen, la pregunta es cuál es o por cuál es, digamos, más conocido, pues por la cuestión del turismo de las zonas arqueológicas, ¿no? De las zonas arqueológicas y sobre todo, por ejemplo, de Cancún, Xcaret, en fin, todas estas zonas. Mérida, que es una zona donde viven muchos extranjeros, en fin, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda con estas estructuras, con estas zonas económicas? ¿Alguna duda con estas? ¿Algún comentario? Profe, Dime. yo apenas fui a donde dice Zacatecas, en el museo, que Ujú. entras como ¿cómo se llama? Como si, o sea, en un carril, en En un el, carril, ajá, de trenecito, ¿no?
en el trenecito y abajo tiene un museo y un bar familiar y todo. Está muy bonito ese museo. Está padre, ¿no? Pero no te dio miedo estar hasta abajo ahí. Sí, me perdí y de repente nada más veía ahí las, las personas que están ahí secas Ujú, ujú. y sí me espantaban. Sí, 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 pues está rudo. Y la minería, ese museo está muy padre porque demuestra las condiciones tan lamentables, ¿no? En las que trabajaban los mineros, que eran terroríficas, ¿no? Cómo tenían que subir las cosas cargando así con la espalda, ni en una escalera, ni nada, olvídate del trenecito y todo, sino tenían que subir, ¿no? Así es muy feo. Muy bien, bueno, vamos a la última parte de la parte económica y es esta. Esto es una clásica cuestión también de geopolítica. Es decir, vivimos en un momento que a ustedes les tocó muy interesante. O sea, digamos que a mí me tocó ver el inicio, pero a ustedes les está tocando verlo ya en su plenitud, que es lo que se llama globalización, ¿no? Globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es que prácticamente las comunicaciones, la cultura, las economías y los países se empiezan a comunicar entre sí y tienen comercio todos con todos, ¿no? Entonces ya no están separados como antes, que tenían comercios locales muy limitados, muy rústicos, sino que ahora el mundo se ha abierto, entonces el mundo puede comerciar con todo. Pero para poder comerciar entre todos, y lo vamos a ver cuando vemos historia, necesitan hacer bloques. ¿Por qué? Porque los bloques básicamente lo que ayudan es a crear economías regionales fuertes que puedan ser competitivas con otros. O sea, un país, por ejemplo, digamos España. España no puede gobernar o no puede competir sola, en este caso, contra eh, no sé, contra otros, contra Francia, ¿no? Por la cuestión de que España tiene una producción muy débil y Francia tiene una producción muy poderosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pero estos dos países, por ejemplo, no podrían competir contra Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? España y Francia, en lugar de competir entre ellos, pues se unen, ¿no? Y forman un bloque junto con otros países y forman la Unión Europea. O México en este caso, que también es una economía muy débil, ¿no? Lo que hace es unirse con otros países como Estados Unidos y Canadá y forman una economía también, en este caso, fuerte, ¿no? Entonces, los países se van fusionando así, eso es lo que llamamos globalización, es decir, de globo, ¿no? De unión, de que se van uniendo. Entonces, obviamente, cada uno de estos bloques pues tiene su propia cuestiones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Vamos a ir viendo, aquí ven el mapa y vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, vamos a ver aquí, este es lo que nosotros conocemos como el Tratado de Libre Comercio de América, es decir, esta parte de aquí, ajá, que es Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? O sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hoy se llama TEMEC, ¿no? Hoy cambió el nombre, se llama TEMEC. Entonces, se fundó en 1994 y lo fundó el presidente Salinas de Gortari, ¿no? Ya veremos esto y veremos cómo funciona. Pero es una zona económicamente muy fuerte, es decir, ¿qué significa tener un tratado de libre comercio? Es decir, que las fronteras hacen que los productos puedan entrar y salir, ojo, productos, no personas, entrar y salir, en este caso, sin pagar impuestos. Es decir, puede entrar productos de aquí y de allá sin pagar los impuestos que antes se pagaban. Es decir, hay libre comercio, ¿no? Entre ellos. Luego, tenemos aquí, déjame borrar aquí, ajá, aquí. Luego tenemos aquí abajo, si nos vamos aquí hacia abajo, tenemos otro gran mercado, que es es el mercado en lo que se llama el Mercosur. Entonces el Mercosur es toda esta zona que vemos de aquí, ¿no? Tenemos a Brasil, tenemos a, ajá, tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, tenemos a Uruguay, Paraguay y últimamente Bolivia y acá Venezuela. Y entonces
¿Qué hacen estos países? Pues obviamente están integrados y tienen comercio en común, se vuelven más competitivos, más fuertes y obviamente pues eso hace que puedan competir, por ejemplo, contra el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero también está la Comunidad del Caribe, es decir, el CARICOM, que son estos países que están aquí, ¿no? Guyana y todos estos de aquí, que se unifican para unir. Este país no, este que está en azul no, este se va a ir con Inglaterra. Pero estos países de costeros se unifican. Luego los países, el que se llama SICA, ¿no? La Unión Centroamericana, son todos los países centroamericanos. Entonces, si se fijan cómo se van uniendo. Y Alianza para el Pacífico es Chile, en este caso Perú y Colombia. Ecuador no, Ecuador está ahí un poco aislado, ahí un poco marginado, ¿no? Sacado. Y entonces estos de los Alianza Pacífico, esto y esto están con los países prácticamente con China, Japón y todo, porque comercian mejor con ellos. Luego tenemos uno de los bloques más fuertes, ¿no? El bloque digamos, más fuerte, pues es este. Ajá. Este es el que se conoce como la Unión Europea. Y entonces este bloque se comenzó a armar a partir de la Segunda Guerra Mundial como una forma de contrastar el poderío económico de Estados Unidos y también de lo que era la Unión Soviética de este lado. Entonces los europeos se unifican y logran hacer una comunidad de la cual ahorita aquí este mapa ya no está actualizado. Aquí Inglaterra, bueno, la Gran Bretaña, pues ya no forma parte, ¿no? Se salió hace poquito con un proceso que se llamó como el Brexit. Entonces ya salió, ya no está ahí, entonces ya no está ahí. Pero todos los demás países, sí, entonces es un bloque muy fuerte, digamos, tiene una economía basada en el euro y bueno, ustedes saben lo que valen los euros, valen muchísimos, tienen mucha fuerza y ahí está, ¿no? Entonces, eso tenemos, luego tenemos déjenme borrarle aquí, ajá, y luego tenemos los países africanos que están, aquí los países africanos están todavía en disputa, tienen todavía muchas disputas entre ellos, entonces poco a poco se han ido unificando. ¿Por qué? Pues porque tienen muy poco de ser países independientes. Aunque parezca muy extraño, África es un continente que tiene 60, 70 años, que se empezó a independizar no como 200 años, como México, ¿no? Sino estos 60, 70 años. El último país que se independizó fue este chiquito que anda por acá. Entonces, por ejemplo, vean, tenemos la Comunidad de Desarrollo Austral, que es esta, ¿no? Aquí la podemos ver. Tenemos el Mercado Común de África, aquí unificado, que es este azulito que vemos acá, ¿no? Acá arriba. Tenemos aquí la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Estos de aquí, si se fijan, son bloques y entre ellos compiten. O la Comunidad Africana Oriental, esta. Entonces, entre ellos compiten y a veces se unifican. Por ejemplo, estos unifican algunos estados. Es decir, estos que están en líneas quieren decir que participan aquí y acá. Estos, por ejemplo, participan aquí y acá. O sea, está con los tres. Este participa aquí y participa acá, ¿no? Están ahí. Están muy unificados. Luego acá vemos a los países, en este caso árabes, algunos de los árabes, como Arabia Saudita, Yemen y Qatar, que es el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes, ¿no? Que tenemos aquí, la Organización de los Países de Shanghái. Esto es sumamente fuerte. Esta, pues vean simplemente quién tiene, ¿no? O sea, tiene a China, tiene a la India, tiene a Pakistán, tiene estos países que surgieron de la guerra aquí, de la división de la URSS, o sea, durísimos. Y esta es lo que se le llama como los tigres de Oriente, esta comunidad que son la Unión Económica Euroasiática. Entonces, por ejemplo, tienen a todos estos países emergentes, como son en este caso Japón, ¿no? Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam, ¿cuáles están aquí más? Camboya, ¿no? Este país que ahorita está en conflicto, que es Myanmar, en fin, entonces tenemos una gran potencia. Y tenemos aquí, bueno, la Unión Europea,
Y la tenemos ahí. Creo que ya son todos aquí. Hacemos chiquito, ¿no? Entonces, bueno, son los bloques comerciales que existen. Obviamente hay países, por ejemplo, como Mongolia, Irán, Irak, que los tenemos aquí, Turquía, que quiere ser, los turcos quieren ser parte de la Unión Europea, pero pues todavía están en eso, de Australia. Entonces todavía tenemos algunos bloques que no terminan de formarse. Entonces lo que vemos es que vamos a ver países ricos, ¿no? Uniéndose a países ricos y países pobres uniéndose con países pobres. México, que es un país en subdesarrollo, es parte, ¿no? Es parte de aquí, pero también, si se fijan, tiene comercio con la Alianza del Pacífico, o sea, también está alianzado con estos, pero también con el Tratado de Libre Comercio, es decir, no se ha cerrado a tener uno solo, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que hace que un país sea rico y un país sea muy, muy pobre? Entonces podemos ver prácticamente elementos como la población, elementos como los niveles de ingreso, que lo vamos a ver ahora que veamos civismo, ¿no? Que es esto del Producto Interno Bruto y todo ello. Pero algo que a México lo pone, por ejemplo, ahora con el COVID, que lo tiene muy, muy fuerte, es esto, ¿no? Tener una población, tenemos 126 millones de habitantes. Entonces, obviamente, tener una población de 126 de millones de habitantes, pues obviamente se hacen más grandes los problemas. Aunque hay países como China, China tiene 1.500 millones de habitantes, o sea, tiene 12 veces más habitantes que México. La India tiene mil millones de habitantes. Estados Unidos tiene casi 350. Es decir, México es uno de los países que tiene una población, pues, digamos, bastante grande. Lo que vemos aquí en esta gráfica, por ejemplo, del último censo, es la tasa de cómo ha crecido la población. Si se fijan, en 1910 éramos 15 millones, ¿sí? Y en 1980, 66 millones. Ahorita, por ejemplo, ¿ustedes en qué año nacieron? Por el 2005, ¿no? Por ahí, más o menos. Son de esa edad, ¿no? 2005, 2006, por ahí, ¿no? Entonces, cuando ustedes nacieron, había 103 y ahorita somos 126. O sea, crecemos a un ritmo muy, muy, muy rápido. Si se fijan, la tabla va creciendo. Y aunque vamos a ver que hay una disminución en el número de crecimiento. Y luego la población que hay más, y esto es muy importante porque esa también se las preguntan, es esta, la población que está entre los 10 y los 14 años es el mayor número de población, ¿no? Los que están aquí. Por ejemplo, ahora que pusieron las vacunas, se fijaron que primero fueron los abuelitos, porque vean, es el sector que tiene menor población, es este. Pues, ¿por qué? Pues porque había menos vacunas, había menos producción, ¿no? Estamos hablando de casi 4, son muy poco, 1, 2, 3, son como unos 10 millones. Entonces, hablamos de menos población y obviamente, pues por eso la vacuna comenzó con ellos. Pues aparte, pues también por cuidar la vida de los que son más vulnerables, ¿no? Ahorita la vacuna está, por ejemplo, contra los de 50 y 59, es decir, mi generación, ¿no? Estamos aquí y si se fijan, representamos también, no somos una gran cantidad, somos 7, 5, somos casi 13 millones de habitantes, ¿no? Los que nos van a poner la vacuna. Y luego siguen los de 45, 40, por ejemplo, sus papás, me imagino que están entre los 30 y 40, ¿no? Por ahí estarán sus papás, me imagino, ¿no? Por ahí están. Entonces están en este lado y ustedes están en este, ¿no? Están entre los dos grupos de mayor población que hay. En este caso, entre los de 15 a 19 y los de 10 a 14. Ahí están ustedes, ¿no? Entonces se fijan cómo son ustedes mayoría, ¿no? Y somos una sociedad eminentemente joven, si se fijan. Esto es bien importante, ¿no? La mayoría son jóvenes, ¿sabe? Y en Europa, los países europeos, son menos, es diferente. Dime, Fer. ¿Qué es ESP? O bueno, lo que venía atrás. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿SP? ¿En dónde, Fer? No lo veo, no lo veo. Dime dónde. Donde dice no SP, hasta el final.
Hasta el final. Ah, no específico. O sea, son ya gente que no especificó su edad, que no tiene una especificación de edad. Ok. Entonces, son poquitos, no son 273,000. Es que en el censo había una opción de que tú podías decir tu edad o no. Entonces, ahí está esa frase, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver, permíteme un segundo. Ajá, a ver, y seguimos aquí. Ajá, y luego tenemos esta. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es de una acción muy importante, de cómo, por ejemplo, ha ido disminuyendo, por ejemplo, los nacimientos. Entonces, por ejemplo, en 2011 nacían, ajá, aquí, nacían 2 millones, en este caso, 390,000 personas en promedio, ¿no? En este caso, al año. Entonces, pero eso significa que por una persona que muere, nacen 4. Ujú. Este es el ritmo de el que va. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esta gráfica? En los rojos vemos los que van naciendo. Estos los naciendo, pero si te fijan va disminuyendo, 259, 250, 248, 246, es decir, va disminuyendo. O sea, 2.20 millones en este caso, lo que representa aquí. Y el número de muertes, y ahorita con el COVID esta gráfica va a crecer, se va incrementando, es decir, muere más gente. Si se fijan, 83, 66, ahorita estamos en 71. O sea, nace menos gente y muere más gente. Ujú. Entonces, esto es uno de los casos más paradójicos que hay, ¿no? En este caso. Y es una consecuencia de ser un país en subdesarrollo también, eso es bien, bien importante. ¿Y cuál es la diferencia entre un país en desarrollo y un país en subdesarrollo? Pues básicamente la diferencia es mucho viene del origen, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Fue un país desarrollado desde origen, bueno, tiene muchísimos más años. España recibió otro tipo de cultura, son herederos. ¿Y cómo administraron eso en un momento dado? México tiene recursos para haber podido ser un país de una potencia mediana, es decir, estar a nivel de España, de Grecia, de Italia. ¿Por qué no lo ha logrado? Pues porque tiene una cantidad de corrupción impresionante, tiene un abuso de los recursos, o sea, las clases políticas y depredadoras y económicas han abusado de los recursos, se han llevado y han gastado. Uno no puede creer que en México haya millonarios, multimillonarios con los niveles de pobreza que tenemos, ¿no? Por ejemplo, y países que son muy, muy ricos no tengan tantos millonarios como México, ¿no? Los mismos Estados Unidos, ¿no? No tienen tantos millonarios como uno pensaría. Digamos que su riqueza está más ampliamente distribuida. Entonces, una cuestión es esto, el desarrollo y de subdesarrollo se da por sí, la falta de producción, pero también la falta de distribución de la riqueza. O sea, en México hay muy poquitos ricos, sí, hay en este caso 1% de ricos y 97, 99% en este caso de pobres, ¿no? Entre clase media y pobres. Pero ese 1% tiene el 99% de los recursos, ¿no? Del país. Entonces es una desigualdad brutal esto, ¿no? Y en países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la distribución es diferente. Entonces tienen muchos millonarios, digamos, muchos millonarios, tienen casi un 20%, ¿no? De millonarios, pero esos millonarios en este caso tienen un 50%, ¿no? De los recursos, y entonces el otro 80% tiene el otro 50%. Entonces aquí es donde se encuentra la distribución. Y por eso tenemos clases medias muy fuertes en Estados Unidos, ¿no? Los suburbios y todo. Y no como aquí en México, que la diferencia, ustedes van a Santa Fe, la zona financiera, y van al pueblo de Santa Fe, y bueno, la diferencia es brutal, ¿no? O sea, se nota muchísimo.
Entonces, ¿cuáles son las características de un país desarrollado? Bueno, tiene una renta alta per cápita. ¿Qué significa esto? Que es todo lo que se produce en un año se divide entre el total de la población y eso es lo que sale el ingreso per cápita, o sea, ingreso por persona. Entonces, por ejemplo, los países que tienen una alto per cápita, pues obviamente es porque producen mucho y no importa el número de población que tengan, lo pueden distribuir, ¿no? O sea, hacen esto, hacen una distribución. En países como México, la distribución per cápita es muy baja, ¿no? Está muy mal distribuida. Los países desarrollados, ¿no? Son independientes a la economía, es decir, Estados Unidos puede hacer, o China, o Francia pueden hacer de sus economías lo que ellos quieran, ¿no? Aquí en los países subdesarrollados, no, tenemos una dependencia brutal de lo que pasa en el mundo. O sea, Estados Unidos, lo decían hace poco, ¿no? Si a Estados Unidos le da un pequeño resfriado, a México le da una pulmonía, o sea, de la gran dependencia que tenemos. Pero también si a Estados Unidos le va muy bien, a México también le va muy bien, ¿no? Entonces ahí en los países desarrollados tienen muchas ciudades urbanas, aunque estén en sectores rurales, pero tienen toda la urbanización. Aquí en los países subdesarrollados ustedes van a los pueblitos y les da un poco de tristeza ver la pobreza, ¿no? La alfabetización, así como Anaya, ¿no? Que le da mucho coraje ver a los pobres, ¿no? En los países desarrollados tenemos que no hay, prácticamente no hay gente que sepa leer y escribir, toda la gente sabe leer y escribir, están bien alimentados, en este caso, tienen una cantidad de enfermedades baja, tienen una esperanza de vida alta, ¿no? Y sobre todo tienen, si ustedes van a estos estados como es Italia, por ejemplo, no ven muchos niños. La mayoría de la gente es adulta, son ancianos, ¿no? Es gente, bueno, no ancianos, gente grande, pero ven pocos niños. ¿Por qué? Pues porque no nacen tantos, porque la gente quiere conservar su nivel de vida sin tener niños y todo ese asunto. Y luego ya, si se les antoja, tienen niños como a los 30, 40 años, ¿no? Como pagan buenos impuestos, pagan muchos impuestos y tienen gobiernos que distribuyen esos impuestos, entonces obviamente tienen servicios públicos muy bien hechos, tienen buenos transportes, ¿no? Las calles están limpias, tienen seguridad, en fin. La mayoría de estos tienen gobiernos democráticos, es decir, que son electos por votación y tienen libertad de religión y de prensa, ¿no? O sea, puedes escribir, decir y hacer lo que quieras. En los países subdesarrollados no. Tenemos obviamente infraestructura y servicios deficitarios. Lo acabamos de ver con la caída del metro, que está tan mal construida esta línea, que bueno, vean lo que pasó. Hay altos niveles de analfabetismo, muy, muy altos. Hay altas tasas de enfermedad. En este caso, tenemos población muy joven, lo que vamos a ver en la gráfica anterior. Aunque nosotros comamos, o sea, podemos comer, pero tenemos una nutrición muy, muy pobre. Es decir, México cupono es el segundo, o no sé en qué lugar está ahorita, pero estaba entre el primero y el segundo en niveles de obesidad. O sea, porque comer a lo loco no es comer, es decir, que te alimentes bien, eso, que te nutras, ¿no? Es diferente a comer mucho. Entonces tenemos, por ejemplo, una sociedad muy, muy enferma con esta cuestión de la obesidad, pero también tenemos parte donde hay sectores donde no tienen ni para comer. Entonces son sectores que mueren todavía. Hay gente que muere de hambre, literalmente. Tenemos un retraso en los niveles educativos y sanitarios. Eso se reflejó en la pandemia, lo pudimos ver, cómo se ha reflejado, ¿no? Los países ricos de alguna manera han salido mejor librados que los países pobres, en este caso como México o la India, con servicios sanitarios muy dañados, que bueno, pues por esos los niveles de muerte, o Brasil, ¿no? Y en este caso, usualmente muchos países en subdesarrollo han padecido de tener gobiernos militares, dictaduras, reyesuelos, ¿no? Gobiernos militares, golpes de Estado. Afortunadamente México ahora está en un proceso democrático, pero antes de que ustedes nacieran, por ejemplo, un solo partido gobernó este país 80 años,
que fue el PRI, ¿no? Luego surgió el PAN, que es comparsa del PRI, ahora van juntos en las elecciones. Entonces, eso hace que no hay una digamos, democracia establecida, bien amplia, sino que todavía hay estas disputas. Por eso México lo vemos tan peleado, ¿no? Entre la gente que unos defienden a unos y a otros. ¿Pero por qué? Pues porque estamos iniciando una etapa democrática, ¿no? O sea, hay que recordar que tenemos 200 años como país independiente. Países como Estados Unidos, bueno, nacieron con una constitución y pusieron los modelos para hacer, y aún así vean cómo están, ¿no? También, vean lo que pasó en enero, esta cuestión de que cómo se fueron y tomaron el Capitolio, en fin. Entonces, sí hay mucha diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra parte de geografía. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo más que establezcan, que vean aquí? Profe, en el Comipem es como esto, como ¿en qué pregunta puede venir? O bueno, Estas, ¿cómo? así viene como estas preguntas de relación, ¿no? Así, desarrollo, ya sabes, te la voy a poner así. Desarrollo, subdesarrollo y así, inciso A, no, perdón, no inciso A, sino viene 1, 2, 3, 4, 5, ajá, y aquí vienen opciones, ¿no? Y luego, entonces, aquí viene, y aquí es A grande y B. Y entonces, por ejemplo, al momento de las preguntas, las respuestas es inciso A, ¿no? A con 1, 3 y 5 y B con 2 y 4, ajá, A con 2 y 4, B, o sea, y te ponen aquí las características, ¿no? Sí, bajo analfabetismo, mucho analfabetismo, sistema de salud deficiente, democracia, no democracia, en fin, ¿no? Es el tipo de pregunta que se hace por relación, así. Ah, ok, vale. Así viene. Muy En bien. el subdesarrollo son como países que no están muy bien desarrollados o que no están muy bien económicamente. Ujú, exactamente. Exactamente. Otros Así. están muy bien, como Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos, sí, que Ah, es un ok. país. Exactamente, es un país Ya, desarrollado, exactamente. Ujú. Y no necesariamente que sea desarrollado significa que sean mejores, ¿eh? O sea, tienen sus broncas. Por ejemplo, esto de que Estados Unidos se matan entre ellos. O sea, que puedes comprar una pistola y llegar y matar, ¿no? A cualquiera en un Walmart. Cosas así, ¿no? O sea, tiene sus cosas también. O sea, o el racismo también que tiene, ¿no? Entonces ahí hay que ver que sí, que no, se tiene matices. Perfecto, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana terminamos biología. ¿Sabe? Tengan una buena tarde. Al ratito les mando el video y todas las imágenes de apoyo de esto para que lo vayan estudiando. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Que Gracias les por vaya su muy bien. tiempo. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego.